una charla, una conversación informal moderada por Isaki La Cuesta, nos parecía interesante que dos generaciones diferentes, con una mirada similar, pues protagonizaran como este diálogo en un ciclo, el de este año, en el que el debate no tenía tanto peso. Sí, de hecho, cuando le hicimos la propuesta a Isaki de que moderara la mesa, él un poco la condición que nos puso era un poco hacer algo con total libertad y sacar un poco los temas de los que les podía apetecer hablar. O sea, que no se trataba otra vez de volver a la retórica sobre el low cost contra la industria y demás, que fue todo en torno a lo que giraron las jornadas del año pasado y que ha ido saliendo puntualmente en presentaciones y demás estos 2 días. Básicamente proponía no hablar de dinero. Sí, y hablar más un tema que nos entristece a todos, pucheros siempre. Y luego nos costaba mucho porque son directores que cuentan mucho, que hacen un cine muy desde dentro, muy basado en sus vivencias y nos parecía que era bastante chulo que explicaran su relación con el cine y sobre todo esta visión como muy íntima de la profesión, ¿no? En esta mesa, ahora daremos paso a esta mesa. Si hay alguna pregunta sobre los ilusos, pues también aprovecharemos la mesa para que la hagáis. De acuerdo. Vale, finalmente creo que pasaremos directamente a la mesa. Me están haciendo señales así. Así que Jonás, Isaki, David, cuando queráis. Gracias. Hola, buenas tardes. A mi derecha, vestido de rojo, Jonás Trueba, y más a mi derecha, vestido de un color que no sabía cómo denominar, porque yo compraba pastillas de cores de la caja de 6, David Trueba. Bueno, lo que decía Ingrid de que le pedí que habláramos con total libertad, en el fondo pensaba que la idea sería que habláramos de cine, que habláramos de la felicidad, que habláramos de trabajo y que no habláramos de dinero. Entonces, os quería plantear una lista de palabras. O sea, por ejemplo, hablamos de cine, bien, hablamos de arte, guay, hablamos de estética, de coño, hablamos de José Sacristán, hablamos de rock and roll, de música, de libros, de sexo, de planificación, imágenes, fotografía, sonido. Entonces, por encuadre o encadenados, todo esto bien. Si hablamos de crisis, yo diría 1 punto menos. Si hablamos de dinero, 2 puntos menos. Presupuesto, mal. Piratería, fatal. Si hablamos de BERT, restaría 3 puntos la conversación. Cuando lleguemos a 10 puntos negativos, yo paralizaría el tema y invitaría a que salga a tocar música Manos de Topo ya. Si llegamos a 10 puntos negativos, ¿qué son esos? BERT cuenta 3, ¿qué más? Low cost debería contar 2 puntos. Es otro concepto que me gustaría evitar. Descarga, gratis. También son palabras que procuraría evitar y no voy a las demás, ya os las podéis imaginar vosotros. Y a partir de aquí, quería hablar de cine y de cosas que nos hagan felices. Para empezar, yo había visto Los Ilusos tenemos como la costumbre de intercambiarnos premontajes, discusiones y ponernos a caldo unos a otros. La había visto en el ordenador de casa y, por ejemplo, la secuencia en la que aparece Migala, nos hicimos todo con mucha confianza y me pareció una secuencia muy dicha fría. Y viéndola hoy en pantalla grande, pues de repente la sensación es que se montaba otra canción. No sé si es que han montado otra canción, no, has montado la misma, con lo cual se confirma mi teoría de que ese visionado mío fue lamentable. Entonces, la percepción de cómo es una película en función del momento, del estado de ánimo, del lugar, cambia por completo. Y verla en pantalla grande con público, con un sonido que ni siquiera era muy bueno, pero que le daba otro empaque, me ha hecho ver que era otra película. ¿Es otra película? Tengo una aquí. Parece como más profesional pasarse, ¿no? No, es que es verdad que a veces nos hacemos esto de pasarnos las películas o los guiones o las ideas, ¿no? Intercambiarlas y tal, y bueno, es bonito, a mí me encanta, ¿no? Es bonito que nos podamos decir las cosas. Isaki vio Los Ilusos, no una versión, o sea, la primera versión que vistes no era la película acabada del todo, yo creo que es básicamente la primera versión también que vio David. Y claro, pues siempre pasa esto, ¿no? Que con nuestras propias películas, hasta que no están acabadas del todo, hay una serie de cosas que muchas veces no cuajan hasta el último momento, ¿no? También hay que decir que tú reconociste que la viste en unas condiciones, estabas drogado, estabas...
tenía un ataque de ansiedad y a media película empezó a hacerme el efecto de la pastilla. Entonces la película, claro, la Para que película... no parezca que era otra cosa. Era droga con receta. Sí, sí, no, pobre. La verdad es que no era el momento, pero eligió verla en ese momento tan extraño y entonces le deprimió profundamente la película, ¿no? Y eso me transmitió, y claro, a mí eso me jodió mucho porque yo quería hacer una película nada depresiva, aunque poníamos, o sea, me apetecía hacer, aunque la película tiene elementos, parte, digamos, de elementos o de casi clichés, ¿no? Que tienen que ver con cosas profundamente negativas, como el suicidio, como la muerte del cine, para nosotros, pues la idea es que luego la película de alguna manera fuera esperanzadora, ¿no? Me apetece hacer una película esperanzadora con esos elementos tan poco esperanzadores de salida, ¿no? Y por eso me jodió, ¿no? Y quería que la volvieras a ver y todo eso, ¿no? Porque luego la película, bueno, no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero la idea era eso, como hacer una película que te diera ganas de hacer cosas, ¿no? De hacer. Y en realidad todos esos clichés negativos estaban un poco puestos ahí para rebatirlos o para reírnos de ellos y todo eso, ¿no? Y lo de la canción de Abel, de Migala, bueno, que en realidad ahora se llama El Hijo, bueno, sí, es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que la ve y dice, joder, qué largo es este bloque, hay gente que dice que se le hace muy corto. Es una película bipolar. Me doy cuenta que mucha gente me dice lo de, me gusta mucho la primera parte, odio la segunda parte, hay gente que me gusta ya, la segunda parte por fin entro en la película y me gusta, la primera es odiosa y tal, y supongo que es... a mí incluso también me pasa, ¿no? Según el día, o sea, que está hecha así con esas contradicciones y no sé por qué estoy hablando, ¿no? O sea, porque me estabas diciendo si era la misma película. Es que nunca es la misma película, ¿no? Siempre cambia en función de... Nosotros creemos en esta idea, ¿no? Que la película es distinta según cómo la ves. A mí me ha pasado como espectador con un montón de películas, ¿no? Que las ves una primera vez en una situación y luego cuando la reencuentras tiempo después en otra situación, la misma película te parece muchísimo mejor, muchísimo peor, en función de que tú estabas en otro estado de ánimo. Lo último que hemos podido ver tuyo es Madrid 1987, que se estrena en una película hecha para que se vea en salas de cine, luego se distribuye en formato libro más DVD. El otro que hemos visto tuyo es el que fue de Jorge Sanz, esa serie maravillosa de televisión, y creo que acabas de llegar de rodar una película en Almería, de la que no sé nada. ¿Qué es? Es sé una... que sé que estaba rodando, pero no sé más. No, tampoco tienes por qué. Buenas tardes, primero. Buenas tardes a todos. Es una película que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados, que puede ser un buen eslogan también para el cine, ¿no? Y es una película que he rodado en Almería porque transcurre en Almería en el año 1966. Es una historia de 3 personajes que se juntan por razones un poco azarosas y que están en torno a... En el año 66 vino a Almería a rodar una película John Lennon, cuando estaba en crisis con los Beatles y quería dejar el grupo. De hecho, ya nunca más volvió a actuar con ellos, aunque siguieron grabando tres años más, pero nunca volvieron a actuar porque estaba saturado de las grandes giras, ¿no? Y entonces en la soledad de Almería compuso una canción que se llama Strawberry Fields Forever, que el primer verso es vivir es fácil con los ojos cerrados, que es, yo creo, también una sensación habitual en la gente que hace cosas. Yo siempre, no sé si estaréis de acuerdo conmigo vosotros dos, que más que low cost o alto presupuesto... Dos puntos menos, son 2 puntos menos, pero espero que la explicación me redima. Yo creo que la gran diferencia es hacer y no hacer. Al final la vida consiste en hacer y no hacer, y uno siempre debe visualizar su vida desde la muerte y no desde donde está, ¿no? Es decir, yo siempre cuando tus amigos te cuentan sus penas o te dicen, me pasa esto, ahora estoy pasando esta fase, bueno, lo importante es que el día en que te digan, pues te quedan 2 meses o 3 meses o morirás mañana, tú estés ahí tumbado, si puede ser y tal, y digas, hostia, qué poco duró aquella fase tan estúpida donde estaba maldiciendo mi vida, cuando ahora, con la perspectiva que me da estarme muriendo, me parece, no voy a decir una tontería, pero un tema menor, ¿no? Aquello que me pasaba entonces, ¿no? Y creo que con respecto a las películas que uno hace, tiene también que tener esa sensación siempre, ¿no? Es decir, no te quedes sin hacer algo de lo que te puedas arrepentir de no haber hecho. Yo pondría morir y suicidio entre la parte de palabras positivas y felices de la jornada, de las que suman puntos. ¿No? Un poco lo que... Sí, ahí estamos, hemos quedado haciendo. Lo que decía Cío Orán, de que si no fuera por la posibilidad de suicidio ya me hubiera matado hace mucho tiempo. O sea, todo esto es la parte
positiva que nos queda en el cine. Me estaba acordando de Jordi Costa, que tiene relación con estos días. Jordi ha hecho El Piccolo Grande Amore y quizás sea uno de los dos críticos de cine español que más me gusta, y pongo el segundo como un margen de error. Y Jordi Costa, cuando hizo la crítica de tu primera película, tenía esa frase memorable en la que decía que Jonás Trueba tenía que matar al padre y al tío, que tenía un problema freudiano y tenía que matar a los dos. No, esa frase me indignó cuando la leí. De hecho, le llamé a Jonás y dije, joder, es que Freud nunca habló del tío, ¿no? O sea, que me maten mis hijos, ¿no? Si me matan mis sobrinos, que tengo muchísimos además, va a ser una putada. Pero eso ya entendí que Jordi era una figura retórica y que no, freudianamente aquello no tenía ningún sentido, ¿no? Pero me alegro que saques esa frase a colación, porque yo le llamé y le dije, joder, esto de matar al tío ya me ha molestado mucho. Sí, es una cosa extraña, ¿no? Es de las cosas que más me gustan de Jonás, de cómo en vez de renegar de toda su familia, pues lo vives con una naturalidad total, ¿no? Y la película de Los Ilusos termina dedicada a Fernando Trueba, ahora estás hablando con tu tío al que lo has matado, y quería preguntaros, igual que entre amigos nos intercambiamos material, ¿en qué medida, o sea, por ejemplo, sé que en el rodaje Soldados de Salamina tú estás trabajando en la película, ¿en qué medida este contexto familiar es útil para un aprendizaje y es útil para un intercambio de ideas, ¿no? Bueno, sí, claro, es que... Pues siempre se ve como algo, hay como un punto peyorativo, siempre al final, ¿no? Los Trueba estos, que al final como son tantos es muy fácil hacer pelis. Sí, claro, es que yo siempre, cuando yo, por ejemplo, empecé a escribir los primeros guiones con Víctor García León y tal, nos caían una cantidad de hostias por todos los lados, pero antes de que la película se estrenara, ¿no? Ya David, supongo que 3/4 de lo mismo antes, ¿no? Yo ya recibí hostias de los enemigos de David y los de mi padre juntos, pero bueno, luego también lo pensaba y digo, es normal, o sea, es decir, que es una sospecha que yo mismo tendría, ¿no? De este porqué, y luego te das cuenta que, bueno, intentas básicamente ir haciendo lo que puedes y ya está, y tal, y además, como en mi caso, nosotros con David, con mi padre todavía siempre, nunca deja de ser tu padre, ¿no? O sea, pero aún así tengo una relación de amistad con él bastante, casi como de amigo, y con David totalmente, ¿no? O sea que... Y la verdad es que compartimos mucho las cosas, los guiones, los proyectos, las dudas, los procesos. He tenido además la suerte de efectivamente, pues más o menos poder visitar los rodajes de uno y otro desde que era pequeño. Tampoco nunca me he implicado mucho, que luego nosotros tampoco, quiero decir que no... O sea, que estaba ahí como un espectador básicamente para molestar o romper un foco de vez en cuando, pero que tampoco nunca en Soldados David me dejó estar al lado suyo en montaje, que eso fue muy bonito para mí, porque aprendimos mucho los dos, no estábamos ahí montando la película solos, por ejemplo. Luego también he tenido oportunidad de escribir con mi padre algún guión. David escribió también con mi padre, o sea que en eso intentamos hacerlo de una manera natural. Incluso el otro día mi padre sugirió en una comida, y yo creo que nos parece bien a los dos, hacer una película en 3 partes, dirigiendo una parte cada uno, ¿no? Que podía ser bonito, ¿no? Como el espíritu de eso de las películas. ¿Por qué no, no? O sea, es decir, no sé. Yo dejaría que la 4ª parte la haga Jordi Costa. Sí, que sea el análisis crítico de las 3 anteriores, ¿no? No, estuvo muy bien eso de la crítica, ¿no? Porque efectivamente Freud no dijo nada de eso de matar al tío y nos dio para reírnos mucho. Bueno, estas cosas familiares son un elemento, yo creo, más decorativo que otra cosa. Es un accidente, como ser español, o ser catalán, o ser norteamericano, es una cosa... naces en un entorno... Y yo siempre tuve la sensación de que en mi familia la persona que era más importante era mi hermano el mayor, que era médico. Y obviamente en una familia mis padres eran personas sin estudios, muy humildes, que habían llegado a Madrid después de la guerra y se habían encontrado en una pensión. Y era interesante porque para ellos lo más maravilloso era su hijo mayor, ¿no? que había llegado a ser médico y yo era muy... Mi madre y él se llevaban lo mismo que él y yo, ¿no? 18 años de diferencia. Y yo recuerdo, que siendo muy pequeño, que todo lo que pasaba en mi casa era porque mi hermano lo decía, ¿no? O sea, mi hermano el mayor. Entonces él decía lo que había que comer, lo que había que desayunar, lo que había que leer, las películas que se podían ir a ver o no, qué colegio teníamos que ir, qué deporte debía practicar uno, tal. Incluso decidió en algún momento las profesiones
y cuando Fernando, por ejemplo, se quiso dedicar al cine y mis padres les pareció muy mal, porque con un primer hermano médico y uno segundo que era profesor de dibujo, que alguien se quisiera dedicar al cine era como otro escalafón más abajo, ¿no? Yo creo que debieron pensar, pues el octavo ya va a querer ser, no sé, vendedor de pipas, o sea, esto ya es un cachondeo. Y entonces mi hermano dijo, no, el médico, dijo, no, yo creo que está muy bien, que es una profesión que si lo hace bien y tal, tendrá futuro. Y mis padres que no se callaron porque la autoridad era mi hermano. Y en general, por eso cuando a mí siempre la gente me decía, y la influencia de tu hermano y el peso de tu hermano, yo decía, ¿de cuál? Del mayor, ¿no? Porque Fernando no tenía ningún peso en mi familia, era una normal que quería hacer cine y que no le hacía ni caso, ¿no? Y entonces si tú preguntabas en mi familia qué quería ser la gente, eran médicos, hasta que cumplían 17 y cada uno decía, pues yo jugador de baloncesto o tal, lo que fueron luego. Esto es un poco por quitarle valor a lo de la familia, ¿no? Que la gente le da muchísimo valor hasta el punto de llegar a tener como a veces incluso una especie de sentimiento negativo, ¿no? De, ostras, tío, es que ya otro Trueba, ¿no? Yo lo pensaba por el pobre Jonás. Yo le decía, le conté eso, digo, lo malo de la familia es que heredas los enemigos, los amigos no, porque los amigos que tiene uno no se heredan, pero los enemigos sí, porque los enemigos es una pasión mucho más visceral. Entonces no te importa no conocerle, basta con un rasgo, ¿no? O sea, hay gente que odia, por ejemplo, a los catalanes, por poner un ejemplo. Pues le da igual que un catalán sea de Girona y el otro sea de Tarragona. A mí me pasa eso, el catalán. Exactamente, sí. Y por eso digo, le darás los enemigos. Trata de hacer amigos tuyos propios y tal para sostener un poco el equilibrio. Os intercambiáis guiones, visionados, guiones y los libros, porque ahora los dos estáis publicando libros también. En esto Jonás también ha incurrido en el entusiasmo profesional. Pero eso ha sido un accidente. Este libro es la verdad que yo no soy como David, que de alguna forma David casi eres antes que director de cine, eres escritor, porque David, aparte, bueno, estudió periodismo y... El Premio Nacional de Literatura. Claro, y luego Premio de la Crítica, ¿no? Nacional. De la Crítica. Que es el que no tiene dinero. O sea, el que no... Es que el Nacional está dotado. Claro. Bueno, el caso es que David siempre ha escrito antes y de hecho su primera novela la escribió con un primer borrador con 17, 18 años, ¿no? O sea que creo que es su tradición y también se ve en sus películas y eso a mí me gusta, aunque a veces está siempre mal visto lo de la literatura en el cine y tal. En realidad creo que la vocación de David es la literatura y lo que pasa es que la literatura y el cine para nosotros es casi la misma cosa, ¿no? Está muy ligado, ¿no? Y en mi caso, para nada, ¿no? Yo creo que gustándome muchísimo leer y me gusta escribir yo, pero nunca me vería, o no creo que fuese capaz de escribir una novela, ya me gustaría, ¿no? Y a mi padre creo que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Somos más eso, que hablamos a veces tú y yo de escritores frustrados o músicos frustrados o lo que sea, ¿no? David es un escritor y además es cineasta, ¿no? Entonces ahí va con ventaja. Y sí, nos lo pasamos todo, pero eso como amigos, no más, o sea, como yo siempre con mi padre incluso guiones que he dejado de hacer, que he escrito alguna vez y tal, porque mi padre lo leía y me decía esto es horrible y siempre me lo tiraba y me deprimía profundamente y ya no tengo muchos guiones de esos ahí que debería revisar ahora, ¿no? Pero eso, el más maravilloso era Azcona, si me permitís contar esta anécdota por traer también aquí a otro familiar casi... que era, Azcona tú te sentabas a comer con él, por eso digo, tú has hablado antes al empezar de que las películas son distintas según el día, el momento, la persona que las ve, y es cierto, ¿eh? Pero Azcona era todavía más grave, porque tú te sentabas a comer con él a las 2, más o menos, que era la hora a la que quedábamos, y entonces siempre yo llegaba antes que los demás porque sabía que Azcona era muy puntual y siempre estaba 10 minutos antes porque viajaba siempre en autobús y llegaba siempre a la hora. Y entonces siempre lo primero que decía era, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Entonces, no, nada, Rafael, no, nada. Sí, hombre, sí, algo estarás haciendo y tal. Entonces decías, bueno, pues estoy dándole vueltas a la idea de, yo qué sé, un profesor de literatura que le roba la novela a un alumno, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Y, bueno, eso es fantástico, eso tienes que hacerlo. Bueno, es que la idea es estupenda, es que eso además da para llevarlo a todas partes y tal.
Y ya tienes el final, ya sabes cómo acaba y tal. Bueno, estoy dudando si el alumno mata al profesor o mueren los dos en un accidente de coche. Es muy bien, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y entonces empezaban a llegar los demás, ¿no? Comíamos, bebíamos, tal, no sé qué, y también todo el mundo se iba a trabajar. Y Azcona y yo, por edad, éramos los únicos que no teníamos nada que hacer. Yo tenía a lo mejor 18, 19 años y él 70, y entonces nuestro ritmo vital era el mismo, ¿no? Y entonces los demás se iban a trabajar y nos quedábamos. Y entonces ya eran las 6 de la tarde y Azcona pues había bebido sus gin tonics y sus tal. Y entonces me decía, acompáñame a casa, acompáñame a casa. Y por el camino me decía, oye, esto que me has contado del profesor, esto no lo hagas, ¿eh? No lo hagas porque es un horror. Es un horror. Te voy a decir por qué. En primer lugar, las películas no deben tratar nunca de gente con profesiones artísticas, porque la gente no entiende las profesiones artísticas. Las películas tienen que tratar de uno que vende fruta, de uno que es panadero, de cosas así, porque, o sea, es horrible. Las profesiones artísticas no son profesiones. Entonces eso quítalo. Luego, que un profesor robe a un alumno es absurdo. Absurdo porque el profesor no le robaría, o sea, es decir, le plagiaría bien, tal, no sé qué. Bueno, y además esto lo vas a intentar hacer, intelectualizarlo y lo vas a cagar, es una mierda, no lo hagas bajo ningún concepto. ¡Hala! Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Adiós. Y entonces, o sea, era que te ibas hecho polvo a casa, ¿no? Diciendo, soy un inútil y tal. Y de vez en cuando te volvía a decir alguna vez, ¿has hecho ya lo del profesor? Y tal, no, hombre. Por eso te digo que incluso en la opinión de los demás también pasa por horas, ¿no? No ya días, sino 3 copas después es totalmente distinta. O no copas, sino la sinceridad esa que abre la tónica. Además, Azcona, que es un referente para vosotros, de hecho, Los Ilusos es una novela que había publicado Azcona hace años, ¿no? Y de la cual tú tomas o haces un eco del título. Pero que no le hicisteis en ningún caso, vamos. Los dos habéis hecho películas sobre profesiones artísticas. No, pero te diré que una vez me dijo, y me acuerdo ya él estando muy mayor, me dijo, hay una cosa que no te perdonaré nunca, que es que nunca me has dado a leer nada de lo que tú has hecho antes de hacerlo. Y yo dije, pero no te lo he dado, Rafael, por pudor, no creas que es porque te tenga... En realidad era por miedo, ¿no? Porque era un hombre de opiniones muy... Y me echó eso en cara, ¿no? O sea, que era un referente, pero era un referente como que ocultas, ¿no? Es como si te dicen, hoy va a estar en la sala, no sé quién, no, por favor, no venga. A mí eso me pasaba con Joaquín Jordá, que sí le daba a leer las cosas, y bueno, me pedía que se las leyera yo, porque él no podía leer, él tenía ese problema, la alexia que tenía, y se quedaba absolutamente dormido yo seguía leyendo para no despertarle, y luego se roncaba, se despertaba y me decía, desde la página 3 hasta la 15 está bastante mal, luego cuando has dicho... O sea, igual te corregía palabras concretas, ¿no? Pero estaba frito roncando, como un animal. Mi profesor en América se dormía durante la clase también, y era buenísimo, porque tenía toda la razón, siempre. Una hora de Tomeo, ¿no? Nos hemos encontrado con Gabino Diego en la estación y contaba lo mismo, que había hecho su monólogo cómico para Javier Tomeo, este escritor. Ha dicho, quiero ir a verte. Dice, no, pero es que es un ensayo que estoy yo solo en la sala. Y dice, no, pero quiero ir. Y se sentó en primera fila, empecé el monólogo haciéndoselo a él, se quedó completamente dormido, se despertó en un momento, abrió un caramelo, hizo muchísimo ruido, muy molesto, y luego dijo, no me ha gustado, y sobre todo la frase que has dicho, no sé qué. Y esa es la táctica, yo creo, cuando te has quedado dormido, que siempre recoges una frase o dos y te agarras a eso y le machacas con eso, ¿no? Pero... Hablabas de los... Mi profesor decía, porque la clase consistía, éramos 10 en clase, y entonces cada uno traía como 10 hojas cada día, y entonces las teníamos que leer. En América les gusta mucho que haya una crítica abierta, no es como aquí, que la crítica es por la espalda y traicionera, ¿no? A la cara tú le das a leer a cualquiera una cosa, pues está muy bien, ya nos veremos, adiós. Una mierda lo que me ha dado este. En cambio en América, que es un país con muchísima transparencia en muchas cosas y tal, como habéis visto por el caso de espionaje, les gusta que se critique a la cara, ¿no? Y entonces muchos días acababa llorando la gente en clase, porque, claro, me acuerdo de una chica que traía unas cosas muy bestias de su propia vida, ¿no? Y entonces la gente decía, esto es una mierda, es que... Y tu vida también, ¿no? Sí, no, y entonces la tía decía, es que es mi vida, y entonces decía, bueno, me da igual que sea tu vida, pero es aburrido y es una mierda. Entonces la tía lloraba y se levantaba y se iba, y luego llamaba, perdón. El profesor, cuando esto pasaba, estaba dormido. Dormía, y entonces se levantaba, que era el tipo que escribió Jenny, la gran película de William Dieter.
Entonces se despertaba al final de la clase y decía, ¿y dónde está esta chica? Melanie se llama. ¿Dónde está Melanie? Y entonces todos, no, es que se ha ido llorando porque este le ha dicho que su vida es una mierda, hombre. Y entonces decía una frase preciosa que decía, "This is a screenwriting, not therapy." Y así vamos a casa ya. Comentabas, ¿no?, de los prejuicios que hay contra el cine literario, bueno, de hecho contra la literatura en general, ¿no? Prejuicios o ni siquiera desinterés sería más bien lo adecuado. Creo que quizás es una característica bastante común a mucha de la gente que está por aquí estos días, nuestra generación en el sentido más amplio entendido posible, es que lo mismo es aprovechar la literatura, que aprovechar el cómic, que la televisión, que series de humor, que viñetas cómicas, ¿no? No sé si Sí, yo creo que es una cosa que se nota en Los Ilusos, se nota en tu trayectoria también. A mí es una cosa que creo que también compartimos, que me gustó una vez que te escuché en Madrid en una charla con Rebollo. Que cita a otros, no te Voy a citar a ti. No, y estaba Jaime Rosales, que es, digamos, más un representante de lo que se entiende por esa cosa del cine puro, ¿no? Hay gente que todavía siempre lo ha sabido, ¿no? En el cine, los puristas del cine, ¿no? Que el cine tiene que... Claro, y que consideran que el cine tiene que emanciparse del resto de las artes, y ese discurso que existe desde que el cine es cine sigue existiendo en determinados cineastas, como era el caso de Jaime, y tú le contestaste muy bien, que es como yo lo pienso también, que el cine es un arte impuro, ¿no? Que es un arte chupasangres, ¿no? Vampírico, y que lo bonito, o nosotros lo vemos así, por lo que nos gusta el cine en realidad es porque cabe todo, ¿no? Y porque es casi un contenedor y puedes coger algo de pintura, algo de música, algo de literatura, algo de lo que sea, ¿no? Y meterlo ahí y jugar con todo eso, y que muchos de los grandes cineastas, o sea, que no es nada nuevo, que en realidad lo hemos visto desde Marguerite Duras hasta Renoir, hasta no sé, todos, ¿no? O sea, casi todos los que nos gustan tienen siempre esa... Méliès, ya está. Méliès, por supuesto. Tienen siempre esa mezcla, ¿no? Y sí, siempre hablamos de eso, ¿no? De que en realidad lo que nos gustaría es ser... bueno, tú vas a cantar luego, pero... Tú también. No. Jonás Trueba va a cantar. No caerá esa verdad. David no lo sé. Jonás sé que sí. No, pero que sí que, o sea, que tú ya, pues nos gusta cantar, o sea, nos gustaría cantar o algo así, entonces como no sabemos, pues hacemos películas, ¿no? Y la literatura... ¿Sabrás tú? La literatura es como lo más fácil en ese sentido, lo que tenemos quizá más a mano, ¿no? El poder escribir y sin, no sé, sin complejos, ¿no? Meter los libros. A mí, por ejemplo, me gusta, que es algo que sé que también se reprocha habitualmente, en las dos películas que he hecho hemos tomado cosas de libros, sobre todo. Yo siempre he pensado que he hecho las películas con más influencias de libros que de películas, o me sirven más a la hora de trabajar, y luego me ha parecido mejor incluso que quedase eso claro ahí, y hasta hemos filmado las tapas de los libros que hemos puesto como sobre la mesa, como si fuera un tapete, los materiales con los que que nos habían inspirado, con los que estábamos trabajando, ¿no? Y los pones ahí en vez de ocultarlos, ¿no? Que es lo que normalmente sucede, pero es verdad que todas las películas siempre tienen un montón de sustratos, de capas y de lecturas, de conversaciones, de adaptaciones de cosas, ¿no? Cuando incluso se habla de esa idea del cine adaptado, de la novela, como algo malo, cuando en el fondo todos sabemos que el cine siempre es adaptación de cosas, ¿no? En el caso de los libros es más claro, pero siempre estás adaptando tu propia vida, o una conversación que viste, o algo que te han contado, o una canción, y de alguna manera estás adaptando eso. Yo, por lo menos, a mí me pasa eso. La gente siempre se declara por escrito y copiando. Eso es lo más importante, porque yo creo que lo más importante de la gente es cuando le dice a alguien, pues eso de te quiero, quieres ir conmigo al cine o salir esta tarde, ¿no? Es probablemente el momento de mayor arrebato, ¿no? Emocional de una persona. Y siempre ahora es todo por escrito. Antes se decía, porque no existía el teléfono móvil, pero ahora prácticamente es por un mensaje, ¿no? De WhatsApp o de mail o lo que sea, lo que usen, y por lo tanto es literario. Y también la otra forma que lo hacen es escribiéndoselo aquí, en el este. Entonces, te quiero mamá, o te quiero Maruja, y tal, y luego borran un trozo porque se cambian de novia. Y eso yo siempre digo que es literatura, porque lo que hace es que imita. Uno nunca dice te quiero porque se le ha ocurrido. O sea, es decir, uno no ve a una chica y no dice te quiero. No. O sea, es decir, eso en las cavernas no pasaba. Lo hacen porque han visto qué es lo que hay que hacer. Y entonces adaptan más o menos lo que han visto en una canción, ¿no? Se han oído
te quiero, eres la chica de mi vida, pues dicen te quiero, eres la chica de mi vida. Si lo que han visto es Casablanca, entre todos los bares del mundo has tenido que venir al mío. Digo, siempre nos quedará París. O sea, la gente está siempre copiando y reciclando todo aquello que ha visto. O sea, eso que ponen aquí de amor de madre y todo eso es porque lo han visto a alguien, ¿no? Nadie van al tatuador y le dice el tatuador, bueno, es como las coronas fúnebres, ¿no? Te dicen, tengo estas 15. Bueno, pues ponme esta. Aprovechando que Jaime Rosales no está para defenderse, voy a comentar que lo último que me dijo es que ya le parecía que el vídeo no estaba tan mal. O sea, ahora ya se puede rodar en vídeo. Iba a decir... Cuando sea VHS, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a Jaime, aquí donde esté, con todo el amor. Una cosa... Yo he de hablar en su favor, porque yo salgo en los títulos de crédito de La Soledad, porque me dio a leer el guión cuando estaba preparando la película, porque nos habíamos conocido en Cannes y muy amablemente creyó que yo podía ser una buena lectura y me vio ser útil para él. No, que lo digo totalmente sinceramente. Me parece que criticamos, ¿no? No. A mí me nombró cuando ganó el Goya. Dijo, estos cineastas son nuestra generación. Y luego al día siguiente me llamaron de una radio a entrevistarme y me dijeron, no sabía cuál era el motivo de la entrevista, y me dijeron, usted, oiga, una cuesta, usted que es conocido por haber sido citado por Jaime Rosales en la entrega de los Goya, es como lo más importante que me ha pasado en la vida. Y era conocido por eso. Yo también me hice famoso siendo citado cuando me nominaron a Mejor Director Nobel, ganó Amenábar por Tesis, no por esta que habéis visto aquí, sino por Tesis. Y salió Amenábar y contó una cosa que me había contado a mí unos días antes, que es que dijo, anoche tuve un sueño, que es que venía a esta ceremonia y se abría el sobre Director Nobel y ganaba David Trueba. Y lo contó ahí tal, y la gente se quedó como, ¿qué le pasa? ¿Por qué cuenta eso? Y tal. Y para mí era súper humillante, ¿no? También, porque, digo, o sea, solo he ganado el Goya en los sueños de Amenábar, ¿no? Ni siquiera yo soñé que lo ganaba, porque yo tenía claro que lo iba a ganar Amenábar, por lo tanto no soñé. Y era muy raro. Y luego me acuerdo que en algún periódico alguien dijo Amenábar, que recogió premios, aunque no se entendió muy bien por qué citó a David Trueba, no sé qué. O sea que es curioso esto de citar a gente. Es que Jonás fue nominado, perdió, porque nadie te ha citado, a ti nunca en los Goya. Sí, el legado con lo de la literatura, los dibujos animados, el cómic, la fotografía, los periódicos, el grupo Prisa. En tu caso, por ejemplo, nunca se te ha podido encasillar muy bien. O mejor dicho, te han encasillado muchas veces y a medida que lo iban haciendo, tú estabas en otro lado, ¿no? Como decía Manu Chao, es otro referente. ¿No? Cuando llegas ya no estoy. O sea, cuando te están buscando... En honor a su apellido. Exacto. No, cuando te buscan en ese cine autobiográfico línea trufotiana, te pasas a hacer comedia loca con Pablo Carbonell y Ariadna y Segura. Cuando te buscan en la comedia loca, te pasas a hacer novelas que ganan premios de la crítica sin dinero. Cuando te buscan en la novela seria, te pasas a hacer televisión con Jorge Sanz. Luego haces una película que dices, joder, parece estos cineastas underground que hay ahora, Una sola habitación. Otra crítica que me gustó mucho, que no me acordaba ahora, de Madrid 1987, que decían, la película es tan fea como ver a Sacristán en pelotas 1 hora y media. Eso también es del de las grandes. Bueno, todo esto era para decir cómo te has ido ocurriendo y cómo has ido pasando de un registro a otro, sin ningún tipo de prejuicio. Sí, bueno, pero más que nada por eso, porque yo no he leído mucho lo que iban diciendo y siempre me ha parecido que lo importante es decepcionar a la gente, ¿no? Sobre todo la gente que adquiere un cierto entusiasmo hacia algo que has hecho, pues inmediatamente decirle, verás, ahora lo vas a perder. Y entonces, si alguien te acompaña en ese viaje tan accidentado, es que es o una grandísima y bellísima persona o que de verdad es un tipo que le interesas, ¿no? Y si no te acompaña, pues mala suerte. Pero mi idea ha sido siempre que España es un país donde es muy pequeño, entonces todo el mundo tiene que cumplir una función, es como unos soldaditos ¿no? Que hay que poner este aquí, este otro aquí. Y me daba la sensación que eso de que todo el mundo prevé dónde vas a estar y qué vas a hacer, que era feo, pero tampoco he hecho nada para contradecir a la gente. He hecho lo que yo creía que en ese momento tenía que hacer y no he tenido miedo a escapar, porque lo peor que te puede pasar es ser un esclavo de algo que hayas hecho bien o que haya salido bien, porque
realmente es un error. Es decir, el que algo haya tenido relevancia o éxito es un malentendido. O sea, es siempre culpa de que alguien se ha equivocado. Es decir, entonces, que se ha cumplido el sueño de Amenábar, por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de dárselo a él, van y te lo dan a ti. Y si tú crees que te lo merecías, empiezas a ser un imbécil de unas proporciones intolerables. Entonces, el ideal es que cuando te pasa algo bueno digas, ostras, esta equivocación ha colado. Entonces, voy a equivocarme en otro lado, no vaya a ser que me pillen, ¿no? Y entonces cambias de lado. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que no piensen demasiado en lo que los demás esperan de ellos, ¿no? Que piensen en lo que ellos esperan de sí mismos, si es que esperan algo, o que por lo menos se dejen guiar por su apetito, ¿no? Sí, aquí tú eres muy así, o sea, yo creo que eso de ir a la contra, por ejemplo, es una cosa que yo veo que tú tienes... Bueno, es que realmente es que nadie espera nada de mí. No. Eso me facilita mucho las cosas. No es verdad. Cuando ya te han dedicado la portada de cineasta del siglo XXI, Eso me hizo mucho mal. Ahí te dieron, ahí te jodieron bastante. Ahí empecé a caer mal a la gente. Exacto, allá Isaki ya no molaba tanto, o sea, alcanzaste... Antes me molabas. Sí, estás... Esa portada de la Concha son los dos momentos que me han hundido. Exacto, y ya ganó la Concha de Oro, ya te empezaron a criticar todos y ya... No, pero y ahora... Mi equipo técnico, que uno está por aquí, me decían, cuando yo llegaba ahí con mi historia dibujada en servilleta, decían, ¿esto qué es? Esto es cine del siglo XXI. Y ahora estás haciendo una comedia, que es lo que... O sea, que tú siempre tienes ese lado, incluso en lo que escribes en tu blog, de tocar los cojones. No, pero está bien que lo digas, ¿no? Que hables de eso, o sea, que supongo que lo preguntas ahí porque aparte vas a trabajar con Sacristán, que me lo ha dicho Sacristán, y o sea que tu película tiene riesgo de tener la misma crítica que tuve yo. Manténle vestido todo lo que puedas. He tenido la precaución de poner una gabardina. Además, bueno, Carlos Bermud, que ha presentado su proyecto aquí, también es... O sea, todos hacemos películas con Sacristán. O sea, es genial. Si alguien no sabe qué hacer, hacer una película con Sacristán. En cambio, cuando yo quería hacerla con Sacristán no me dejaban. Nadie quería... No, nadie quería que fuera Sacristán, pero incluso gente muy, muy cercana me decía, estás loco. Y yo decía, pero si es un tío estupendo, ¿no? El otro día justamente me contaba, ya que hablamos de Sacristán, me contaba cómo había habido 2 artículos en prensa sobre la muerte de Querejeta, el de Rosa Montero, que Rosa Montero ponía a Querejeta como ejemplo del cine artístico y del cine de autor que había que hacer en contra del landismo, y cómo tú de algún modo hacías un artículo el mismo día o el día antes o algo así, en el que comentabas cómo eran 2 modelos complementarios y que no se entendía el cine actual sin Alfredo Landa y sin Querejeta. Y creo que de algún modo mucho de lo que está pasando aquí... ¿Sabes qué pasa? Que era muy divertido, es que vivieron juntos. Cuando se trasladaron a Madrid, uno desde Pamplona y el otro desde San Sebastián, acabaron viviendo en el mismo piso. Y es muy... Es sorprendente, ¿no? La idea de que vivieran juntos 2 personas que luego la gente considera agua y aceite. Y cuando le hicieron un homenaje en el Festival de Málaga a Landa, fue Querejeta, uno de los que fue allí a darle el premio. La gente tiene siempre, precisamente eso parecido a lo que hablábamos, una especie de prejuicios por los cuales considera que las cosas son como le dicen que son, y las cosas no son así. No son así, es mucho más... Uno puede entender perfectamente que otra persona quiera hacer un cine distinto al tuyo, o que incluso lo tenga que hacer, o no se preocupe por el cine que hace, o que le dé igual, que le ofrezcan... Me acuerdo que Fernán Gómez siempre me dijo, yo dejé de angustiarme cuando decidí hacer todas aquellas películas que me ofrecían, que me pagaban mi salario y podía hacerlas por las fechas que me ofrecían. Y entonces en una ocasión era un guión tan malo que mi representante me contaba, le dijo, Fernando, este guión es horroroso, es una película espantosa, tu personaje es lamentable, no podemos hacer esta película, no podemos hacerla. Fernando dijo, bueno, pues entonces hacemos la otra. Y el otro dijo, ¿qué otra? Dijo, ¿la otra? No, Fernando, es que no hay otra. Pues entonces hay que hacer esa. ¿No? Y me parece una descripción perfecta más o menos de la profesión de Landa y de tantos otros, como para ir nosotros a criticar eso. ¿Se sabe qué película era? No me acuerdo, pero pueden ser de las 180, pues a lo mejor, como me dijo él un día, de 180 que habré hecho, me doy asco en 170. Era muy autocrítico también, Fernando, no, y crítico, o sea, no auto, sino crítico. Era muy buena la de Erice, ¿no? Bueno, con Erice tenía una anécdota maravillosa también, sí. Cuéntala. Es muy curioso, sí. Es muy cómoda. Cuando hicieron El Espíritu, lo contaba él porque en realidad era
con El espíritu de la colmena, cuando rodaron El espíritu de la colmena, Elías Querejeta le mandó el guión a Fernando Gómez. Y entonces Fernando leyó el guión y no respondió ni nada. Entonces Elías le llamó a los 2 o 3 días y le dijo: oye, Fernando, ¿no me has contestado el guión del chaval este que te he mandado y tal? ¿Qué pasa? Y dijo: mira, Elías, yo te voy a ser sincero. A mí, antes de decirte nada, me tienes que responder una pregunta, ¿no? Y entonces dijo: Elías, para hacer esta película hay que entender el guión, porque si hay que entenderla, yo no la puedo hacer, sería deshonesto. Ahora, si no hay que entenderlo, yo lo hago perfectamente. Y entonces Elías, que era muy práctico, además de un gran futbolista y cineasta y tal, le dijo: no, en absoluto, no hay que entenderla. Y dijo: pues entonces perfecto, nada, habla con mi representante y la hacemos. Y entonces el primer día de rodaje estaban, me parece que era en Cuenca, ¿no? Donde transcurre un trozo, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente si era Cuenca, pero estaban con Teresa Gimpera. Si Abel está por ahí, lo sabrá. Sí. ¿Era en Cuenca? Segovia. Bueno, en una ciudad, o en unas afueras tremendas. Y entonces bajó Fernán Gómez del hotel y en esa época, ahora ya no, porque somos más democráticos, pero en esa época los primeros actores y el director y el productor se hospedaban en un hotel de 4 estrellas y el resto en uno de 2. Y ahora se hospedan todos en uno de 2. Y entonces bajó Fernán Gómez. Ya nos hubiera gustado. Y entonces llegó Fernán Gómez por la noche, el día antes de rodar, y se encontró a Teresa Gimpera y charlaron. Yo no entiendo nada de este guión, y Teresa, yo tampoco, y tal. Bueno, pues habrá que hablar con este director y tal, que nos explique algo. Sí, tal, mañana hablamos con él y tal. Y entonces Fernán Gómez al desayuno baja y se encuentra a Víctor Erice, y entonces se sienta en su mesa a desayunar y le dice: Víctor, oye, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y Víctor le para así con la mano y le dice: Fernando, te rogaría que cuando estemos haciendo la película ni nos sentemos juntos ni a desayunar, ni a comer, ni a cenar. Solo quiero hablar contigo cuando sea indispensable por el trabajo. Entonces, claro, esto Fernando siempre lo contaba con grandes pausas, ¿no? Y entonces Fernando dijo, y yo me acuerdo que le dije: pero entonces, ¿qué le dijiste? ¿Te enfadaste? ¿Te sentiste mal? Digo: al revés, el mejor rodaje de mi vida. Le dije: cumpliré a rajatabla lo que me pides. Y me fui y me senté en otra mesa y creo que no hablamos nunca. Y fíjate, la película es una obra maestra del cine español, o sea que... Bueno, volviendo al cambio de tercios, creo que entre tus proyectos estaba hacer un musical. No sé si continúa estando... Después de haber visto Los Ilusos, ¿cómo sería el musical? No, me encantaría, sí. Hacer un musical. Lo que pasa es que una vez me lo ofreció un productor, además de aquí de Barcelona, me dijo: ¿a ti te gustaría hacer un musical? Yo le dije: sí, claro. Pero le dije: pero musical de verdad, o sea, que todo el rato canten. Lo que no me gusta es eso de que van hablando normal y entonces luego de repente se ponen a cantar. Le dije: entonces todo el rato sería cantado. Y me dijo: vale, ya nunca más me ha llamado. Y la idea era, sí, siempre hablamos de la posibilidad que a mí, como me gusta mucho Manos de Topo, pues de coger un disco y hacerlo entero, ¿no? O sea, como grabar, hacer la película entera. Pero bueno, esto se ha hecho ya, por otro lado. Pero sí, me encantaría. Lo que pasa es que no sé, parece complicado, ¿no? A la vez. Quizás al final de la noche, cuando hayamos visto la película de Miguel Ángel Blanc, que te hemos escuchado cantar, deduzcamos que es Miguel Ángel que tiene que hacer un musical sobre ti, en el que tú cantas todos los temas. Puede ser, yo lo acepto encantado. Si Miguel Ángel, si ahora me gusta su película y me hace un ofrecimiento, yo me presto. Muy bien. ¿De quién podemos hablar ahora? Estaba pensando, sí, no sé. No, por seguir hablando, ahora que hablabais de Landa, hay una anécdota muy bonita también del cine de autor, ¿no? Que es muy low cost. Muy low cost. Y Landa, Los puntos negros. que era un hombre con mucho carácter, Landa, y se enfadaba mucho, y algunos directores... Bueno, era famoso porque algunos actores tenían moratones de los codazos que daba Landa para salir en el primer plano, ¿no? Pero a la vez era genial y todo el mundo le quería mucho, aparte era muy simpático, tenía esa bipolaridad también. Entonces él estaba condenado, digamos, a un cine de consumo, ¿no? Porque había elegido ese camino un poco también él, seguramente por su propia manutención. Y Dibildos le había firmado un contrato en exclusiva y lo puteó porque no le dejaba trabajar con nadie, entonces él perdía dinero trabajando con tal. Y entonces en ese momento Bardem, Bardem el tío de Javier, que era un director, sabéis, muy importante del Partido Comunista, en ese momento le ofreció una película. Y era en ese momento como si
poco como cuando a Jim Carrey le ofrece una película a Milos Forman, ¿no? O cuando a John Travolta le ofrece una película a Tarantino, o sea, es decir, esas cosas de sacar a alguien del barro, ¿no? y elevarle a la categoría de gran actor, ¿no? Y entonces hizo la película, Landa, que era un actor de consumo, hizo la película con Bardem, que era un director de culto en ese momento, o por lo menos un director de arte y ensayo intelectual, o llámese X, ¿no? Y entonces es muy curioso porque participaron en el Festival de Moscú con la película y le dieron un premio de mejor actor a Landa. Y cuando volvían en el avión, Bardem, que era un aficionado bastante a jugar al casino y al póker y eso, le dijo, bueno, Alfredo, esto me lo debes todo a mí. Y dijo Landa, sí, la verdad que sí, Juan Antonio, te lo agradezco muchísimo y te debo todo esto. No, literalmente. Y entonces Landa, que tenía ese carácter, le dijo, ¿así? ¿Y cuánto es? Y el otro le dijo, 80.000 pesetas. Y entonces el otro le hizo el cheque y se lo dio. Y me gusta mucho esa anécdota siempre porque es una anécdota que cuenta muy bien el mundo del cine. Porque no sabes quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Ni cuál es el cine de consumo y cuál es el de arte y ensayo. Esto me recordaba otra anécdota que contaba Azcona, ¿no? El productor que le encarga que haga un guión para una película y Azcona le dice, y bueno, ¿y cuánto pagas? El productor le dice, pues sí que empezamos bien. O sea, que cualquier otro oficio del mundo sería algo impensable, ¿no? Y en cambio ahora nos estaban entrevistando ahora preguntándonos sobre si mola mucho low cost, ¿no? Si nos encanta hacer películas gratis. Es como una cosa extraña, ¿no? Ahora, como creo que tenemos que ir acabando, podemos consumir los 10 puntos rápido. Pues sería un poco esa idea, ¿no? De que igual corremos el peligro de convertir en cool y algo muy fashion, pasar las putas, ¿no? Sí, eso es verdad. Ahora a mí me pasa mucho con Los Ilusos, con la película, que me veo obligado a un montón de conversaciones con gente, pues incluso de un canal de televisión que te dice que te quiere comprar la película a coste cero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues consideran que todo es como buen rollo y que como eres majo, pues que básicamente le regales la película. Por supuesto, él la proyecta, la pone a 10 euros y considera que todo el negocio que va a hacer de esa proyección va para él, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora es verdad que se genera un panorama un poco inquietante, ¿no? En ese sentido. Eso pasa con Bob Esponja, ¿no? Me contaron que lo venden gracias a televisión porque en realidad es un anuncio de media hora y vende muchos muñecos. Pero claro, en el caso de Los Ilusos no sé qué muñeco puedes vender, ¿no? No, sí, está complicado. De Javier Rebollo. De Javier sería un muñeco de parabrisas, ¿no? Esto está aquí en el coche moviéndose. Como un Tintín. Como un Tintín, ¿no? Así como una... Sí, no, es que es verdad, a mí eso me preocupa un poco, ¿no? De esta idea de lo del low cost, del cine que de nuevo estamos creando una barrera, una etiqueta, ¿no? Una cosa... Incluso yo me acuerdo que el famoso discurso de Jaime Rosales cuando te nombró, muchas veces los discursos siempre tengo la sensación de que estamos trazando, o ahora por ejemplo lo hablaba con Siminiani hace poco en una cena cuando se habla de, no, el otro cine, el tal, siempre se están creando como esta especie de categorías que a mí siempre me joden un poco porque me da la sensación que siempre es para trazar una raya y tú te pones en el lado que es cojonudo y todos los demás que quedan a la otra raya son unos gilipollas que no saben lo que hacen y a veces puedes tener medio suerte y como que te toquen en el lado de la raya que supuestamente es el que es cool y mola, pero casi siempre en detrimento de los demás, ¿no? Y eso a mí me suele patear un poco, no me gusta esta idea del cine de que un tío como Sacristán, ¿no? De repente esté haciendo una película que ha hecho con David, una que ha hecho con Javier, ahora va a hacer una con Carlos Bermud, contigo, con cineastas totalmente distintos, ¿no? Y de repente ese actor demuestra que está en todos los lados, ¿no? Que esa raya no existe, ¿no? Y que con todos se entiende bien y hace películas diferentes, ¿no? Y como que para mí eso, fíjate, ahora me parece que Sacristán representa, mejor que nadie, en el cine español, lo mejor que tiene que ser el cine español, ¿no? Y al mismo tiempo está haciendo una serie de televisión de las que se emitirán en prime time en Antena 3. Exacto, y luego lo bonito es... No hay ningún tipo de prejuicio. No, claro, y que por el hecho de que tú ahora estás haciendo una película autofinanciada, o David, o yo con Los Ilusos, no quiere decir que mañana no intentes hacer una película grande si es que te dejan y lo consigues hacer, y luego otra de otra manera, ¿no? O sea, que el problema siempre ha sido en España para mí ese, ¿no? Que durante una época parecía que siempre todas las películas tenían que producir de la misma manera, ¿no? Que había un sistema de producción para todas las películas y que también eso abocaba a un sistema de exhibición, de distribución, que también era el mismo siempre, ¿no? Y ahora creo que eso se ha roto para bien y que, a pesar de la crisis y todo eso, con lo que a mí tampoco me gusta frivolizar, porque ahora también hay este discurso de no, es cojonuda la crisis, porque la creatividad, dices, no es cojonuda, un montón de gente que
de repente no puede ganar un duro, que no puede trabajar, ¿no? Técnicos tal, otros a lo mejor tenemos más suerte y podemos medio inventar y apañar, hacer chapuzas, ¿no? La sala está llena porque todos son técnicos en paro. Exactamente. Sobre eso de que la crisis aguza el ingenio, Esta broma hice el año pasado. por volver a Azcona, me acuerdo siempre de una cosa que decía, cuando la gente, era muy habitual que se acercara a alguien o que le escribiera a alguien en prensa, tipo, fíjate, durante el franquismo, ¿no? Qué grandes películas se hacían, ¿eh? El Plácido, El Verdugo, El Cochecito, ¿no? Qué maravilla, porque incluso con la censura sabíais, encontrabais la sugerencia, la sutileza, eso le indignaba, ¿no? Profundamente, porque en el fondo eso siempre esconde una defensa de la censura, ¿no? Es decir, la censura aguza el ingenio, la pobreza aguza el ingenio, pero Rafael siempre eso era capaz de insultar, porque tenía también un carácter fuerte cuando quería, y era capaz de insultar a la persona que se lo estaba diciendo, ¿no? Entonces le decía, usted es un imbécil, usted es un cretino, usted, según su teoría, para tener unos mejores espermatozoides, lo que voy a coger es ponerle aquí la polla y le voy a dar un martillazo, hombre, porque el dolor aguzará a usted seguramente el espermatozoide, hombre. Y es así, es decir, uno lo que tiene es que soportar la humillación, pero de ahí a decir que la humillación es buena, yo creo que no. Entonces, en general, en estas profesiones lo que ocurre es que como hay una vocación muy fuerte, hay siempre alguien que se quiere aprovechar de la vocación de los demás. Y en general... nosotros mismos nos aprovechamos de nuestra vocación. Claro, siempre hay que decir lo mismo. Tiene la misma vocación, seguramente, Tom Cruise que un chico que está empezando y que no le pagan por hacer la película. No se les juzga por la vocación, se les juzga por su trabajo. Entonces se les tiene que pagar porque es un trabajo y hay que intentar que las películas den dinero, que se recupere lo que se ha invertido, que no se pierda, que no se convierta en un hobby, ¿no? Porque si es un hobby, tiene una cosa... yo creo negativa, que es que un hobby es una cosa que no importa, ¿no? Y las cosas tienen que importar. Y una de las maneras de que importe en una sociedad como la nuestra, tan consumista, es que importe el dinero también, y que importe que vaya bien, y que la vean, y que la gente la sienta, y que los recursos se multipliquen, y pueda venir otro detrás, y decir, joder, yo vivo de que la editorial en la que he publicado un libro, pues ha sacado un libro que ha vendido, entonces gracias a eso me pagan a mí el mío, y la distribuidora lo mismo. Yo creo que son profesiones muy digno. O sea, lo que sería absurdo es que alguien se fuera, yo qué sé, con una prostituta y le dijera, pero si tú también has disfrutado, tonta, venga, págame tú, ¿no? Y entonces dice, oiga, no, aquí está muy bien repartido, yo soy la puta y cobro y usted me paga y disfrutamos el que quiera, cada uno que haga lo que quiera con sus sentimientos, pero aquí la relación profesional es esa. Y la comparación con la puta no es accidental. Esta comparación la pensaba mucho en el caso de la prensa rosa, ¿no? Cuando persiguen a alguien que no quiere que lo persigan y lo sacan en pelotas, luego dicen, claro, es que a veces vende exclusivas. Dice, ya, pero es que cuando quiere vender se vende y cuando no quiere vender no le puedes sacar por la cara. Igual que no puedes violar a una puta cuando no quiere follar. Son temas de los que nos han hablado. Además, Dilo. Bueno, cuando hemos entrado, con esa broma de que había una puta muy low cost a la entrada. Ese es un chiste que hemos podido evitar. En fin, ha sido mi momento. Sí, quiero hacer comedia e intento pronto llevar varias camisetas con Santiago Segura. Una cosa que lo más positivo que está pasando, creo yo, que es como todo el intercambio. O sea, sí pensamos que es como una generación, es como un intercambio, nos hablamos mucho, nos contamos historias, pero quizás sea una cosa que suceda siempre. Y me preguntabas si cuando tú empiezas haciendo tus primeras películas, ¿no? Cuando haces La Buena Vida, Obra Maestra, si sentías que había un movimiento generacional también, es una cosa que nos ocurre siempre, o no, o igual son momentos puntuales. Sí, había, claro, y se hizo hasta un libro, ¿no? Que éramos los cineastas de los 90, que habíamos empezado, que era, es curioso, pero en la década de los 90 empiezan directores como Alex de la Iglesia, Julio Mede, Maiciar Boyaín, Amenábar, un libro que hizo Carlos Heredero, ¿no? Sí, 20 sí. cineastas. Imagínate si no te sientes... Lo que pasa es que de ahí... Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Alex de la Iglesia, yo era fotógrafo para una revista inglesa de cine y tenía que ir a hacer una foto al festival estábamos en el Festival de San Sebastián y yo tenía que hacer una foto a Tim Burton y Michael Keaton que presentaban el Batman, ¿no? Y entonces de pronto entro y había un grupo de 4 chicos y tal, de mi edad más o menos, con una tele, ¿no? Y era Alex y Pablo Berger, el director de Blancanieves, que eran íntimos y trabajaban juntos.
Y habían hecho un corto que dirigía Pablo y que Alex era el director artístico. Y entonces se llamaba Mama, que era un corto muy bueno que había pasado en el Festival de Alcalá y había ganado todos los premios y tal. Una familia que vive en una especie de refugio nuclear porque ha habido un ataque y están jodidos porque al niño le falta un cromo para terminar la colección y quiere abrir el refugio y salir. Muy mundo Alex, aunque la dirigía Pablo, ¿no? Y entonces estaban esperando a ponerle la película a Tim Burton, ¿no? Y entonces yo les vi ahí, pero ¿quiénes sois y tal? Y, no, pues somos unos directores. Digo, claro, tal. Yo he visto Mama en Alcalá, qué bueno y tal. Pues es que hemos pedido a los de prensa que queremos ponerle a Tim Burton esta película y tal. Y nuestro corto y tal, porque también el niño se iba vestido de Batman. Y entonces yo, pues tal. Y entonces yo entré a hacer las fotos y tal, y bueno, de eso que te enrollas un poco a charlar con Tim Burton, que entonces era importante, pero no es tan importante como ahora, ¿no? Y entonces le dije, no, es que hay unos chicos, sí, ya me han dicho, pero ¿qué quieren enseñarme? Y tal. Digo, no, está muy bien el corto, es muy divertido y tal, y no sé qué. Pues luego les digo, y efectivamente les dejó luego entrar y que lo vio. Y Alex siempre me contó que lo vio y dijo, it's funny. Y entonces se fue, o sea, ¿qué va a hacer Tim Burton? También les va a abrazar a unos 5 vascos enloquecidos. Alex además llevaba una barba de esas como Amish, ¿no? Una cosa muy rara. Y yo me acuerdo que cuando me alejé pensé, a mí también me gustaría tener una pandilla del cine. Porque a mí lo que me daba pena es que yo estaba solo, o sea, es decir, que yo llegué a rodar cortos en el lavabo de mi casa, ¿no? Que trataban del grifo, que hablaba con el otro grifo, ¿no? O sea, siempre decía, joder, a ver si lío a gente y tal, pero mis amigos despreciaban el cine, éramos de un barrio donde no querían saber nada del cine, entonces yo no encontraba esa cosa que echaba de menos en mi generación, que era que iban todos en grupo. Y luego ya cuando vi que yo pertenecía al grupo de Ubizo y de todos, era feliz. Pero más allá de que dieron el libro y dijera que eres un grupo, no nos veíamos de ideas. No, ninguna. No. Que eso es importante, ¿no? Que eso sí ha cambiado un poco, ¿no? Yo también eso lo he visto con la generación de mi padre cuando empezaba, como que eran pocos, pero luego no se hablan, ¿no? Como que se han disgregado, ¿no? O sea, como que no hay mucho diálogo entre ellos, ¿no? Nosotros ya nos pelearemos. Sí, y luego una cosa que es bonita es que tenemos diálogo con nuestros mayores también, ¿no? Sí, estamos... No lo digo por ti, o sea, más mayores aún. No, dilo por mí también. Si yo ya tengo 56 años. No, de hecho, la idea, estamos intentando hacer un proyecto de serie documental que consiste en eso, ¿no? En trazar un diálogo entre nosotros y los mayores, ¿no? Como muchas veces ni hemos visto las películas, o las hemos visto mal, o las hemos despreciado siempre, o... Está bien, ¿no? En esto del cine low cost, que estamos haciendo un alegato de Landa, Sacristán... No, Alegato tampoco, es un cine horrible, pero es como todo, o sea, también, no sé, la casa donde yo crecí era horrible, pero era mi casa. No, pero hemos descubierto películas cojonudas, ¿no? Tú me lo has dicho muchas veces, ¿no? De repente de cineastas españoles de los 70, que hay un cine ahí que realmente es asombroso, ¿no? Y ahora cuando luego acabas haciendo tus películas empiezas a valorarlas más, ¿no? Y cómo las hicieron, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces con compañeros, ¿no? Nuestros estudiantes de cine conocen muy bien igual a Raya Martin, a Lisandro Alonso, a Beni. Conocen cosas muy extrañas para mi madre, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio no tienen ni idea de que ha hecho Gonzalo Suárez bueno, tantas otras películas, ¿no? Toda esta gente, incluso ni Saura sabe quién es, ¿no? Ni nosotros, porque ¿quién no ha dicho alguna vez que el cine español es malo así a saco? O sea, lo hemos dicho todos muchas veces. Entonces, bueno, pues nos lo hemos ido creyendo, ¿no? También. No, y es verdad que muchas veces era malo, pero que era malo como en general es malo el cine, ¿no? O sea, sí, no sé. Sí, otra cosa que ligado con la generación, lo de los 56 años me ha dejado un poco rayado. ¿Tienes 56? Casi. Es que yo tengo, siempre lo cuento, pero es que cuando... Sí, es que cuando... No, en realidad 53, porque es la edad que tenía mi padre cuando nací yo. Y ya sabes que tú tienes la edad del semen con el que fuiste creado. O sea, tú no tienes... Y se nota muchísimo. O sea, yo me acuerdo siempre, los profesores en gimnasia me echaban las broncas y tal, pero me decían, pero qué vago eres, ¿por qué no corres más? Y digo, no tiene sentido correr, ¿no? Y yo decía, pero es que mi padre es muy mayor, oiga, yo ya he nacido un poco mayor, ¿no? Y no me molestaba, ¿no? Pero encuentro que otros corrían mucho más alegremente y siempre pensé, mírales, ¿no? ¿Qué espermatozoides más sanos les fabrican? Creo que es un tema recurrente, imaginario. No,
te marcan mucho esas cosas, ¿no? Ayer tenía que hacer una foto, no me acuerdo si era para un periódico o algo, y entonces estábamos ahí y el fotógrafo dijo: ¿puedes sonreír? Sonríe, sonríe, porque los fotógrafos siempre piden cosas así, ¿no? Que cojas una cámara o que hagas estos actos. Es que les dices, yo nunca he hecho eso. No, pero hazlo porque es muy de director, pero ¿por qué? Sí, venga, hazlo, no sé, y acabas haciendo así saliendo en el periódico, ¿no? Y entonces, Más escope. exacto, y hay un amigo tuyo siempre que dice, qué ridículo, otra vez, digo, no, si no lo hacemos nunca, pero bueno, los fotógrafos se empeñan. Y entonces llegó el fotógrafo y dijo, sonríe, sonríe, sonríe. Y entonces yo le dije, una vez un fotógrafo le estaba haciendo una foto a Fernán Gómez y le dijo, sonría, por favor, señor Fernán Gómez, sonría. Y Fernán Gómez, sin cambiar la cara, dijo, no veo motivo. Y lo que uno desea es llegar al día en que puede decir eso, en vez de ser amable y decir, sí. Ya sale en el periódico otra vez. Lo que quieres es decir, no veo motivo, o sea, haz la foto, tío. Hay mucha gente seria en el mundo que sale bien en la foto, ¿no? Yo no me imagino las fotos de Jean-Paul Sartre. Decimos que sí, a mí mi récord es una vez que me pidieron para una televisión americana que presentara El hundimiento y creo que era Aguirre la colera de Dios o algo así. Y presento las dos pelis, muy brevemente, por supuesto no pagaban. Y al final me dicen, no te hemos contado, por cierto, que este programa patrocina el café, no sé qué. No sé si podrías hacer un saludo, hola, me gusta el café, no sé cuántos. Y lo terminé haciendo. O sea, no tuve cojones de decirles que no. Fue mi momento Bill Murray en los In Translation, el café, Marquilla. Hay que aprender a decir que no, llegar a una conclusión. Poco a poco. Todo tiene su edad, o sea, no hay que precipitarse. Bueno, yo veía que hace un momento que me iba haciendo gestos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No sé si se podía hacer esto de abrir turno al público, pero ¿no? ¿Os ha gustado Los Ilusos? Hola, bueno, yo le quería preguntar a Jonas que hasta qué punto le había influido Félix Romeo en las dos películas, porque veo guiños totalmente. Bueno, en la primera, cuando la vi, ni siquiera sabía que había nada referente a él, y me recordó a él la música, muchas frases, pensaba que le pegaba muchísimo, y vi el libro, cuando estaba buscando cosas, que aparecía un libro suyo, y luego al final agradecimientos también aparecía él. Y ahora también con lo de José Ituel, supongo que también estaba muy influenciado por él. Sí. Bueno, Félix Romeo, para los que no lo sepáis, es un escritor de Zaragoza, muy amigo nuestro, también de David, que murió hace año y medio y que ha sido uno de los, bueno, aparte de un grandísimo escritor, pues uno de los grandes motivadores, generadores de entusiasmos, ¿no? Era un tipo que era maravilloso porque a muchos amigos comunes pues nos obligó, casi nos puso a escribir, a hacer películas. Era un tipo que siempre te motivaba para que creyeras en ti mismo y hicieras cosas. Y bueno, pues yo era uno más de esos muchísimos que podrían declararse en deuda absoluta con él, ¿no? Y, por ejemplo, Todas las canciones hablan de mí, el título fue una idea suya, y además esa película también acababa con una frase suya. Eso es un poco lo único que había de él quizá en la película, pero sí es verdad que es de esos amigos que todos yo creo que tenemos, que cuando estás haciendo algo, estás haciendo una película, siempre tienes 2, 3, 4, 5 personas como mucho en las que piensas un poco todo el rato y dices, ¿le gustaría esto? ¿Qué pensaría de esto, de lo otro? ¿No? Y para mí Félix era de los primeros, ¿no? Y sobre todo, y Todas las canciones es una película que hice mucho están sintiendo el aliento de él todo el rato, ahí sobre mí, y luego en el caso de Los Ilusos, pues efectivamente, bueno, ya cuando la he rodado él ya había muerto, poco antes, y un poco lo impregnó todo. Y bueno, además su anterior libro lo edité yo, Amarillo, y en el que se habla de este libro que se cita aquí, que se llama Todo sigue tranquilo, que es de José Ituel, que era un escritor muy amigo de Félix, que se suicidó cuando tenía 24 años, Félix la misma edad, y ese fantasma del suicidio le sigue mucho tiempo. Y una noche, cenando en una cafetería, Félix y yo, me habló de un libro que él estaba escribiendo hace tiempo para un poco contando su amistad con José. Y yo le dije, ¿y quién te lo va a publicar? ¿No? Y él me dijo, pues el primer editor que me lo pida, le daré el libro. Y nosotros teníamos una editorial de libros de cine, o sea que no era lo común. Le dije, pues yo. Me dijo, vale. Y me
dio el manuscrito al día siguiente y tuve la inmensa suerte de publicarlo. Y luego, por curiosidad, pues rastreé ese libro del tal Chuse Izuel que me buscaba, encontré un ejemplar en Iberlibre, en una librería perdida en Granada, lo compré, lo leí, me impactó mucho, le dije a Félix, lo he encontrado, y me dijo, joder, pues debe ser el único que quedaba, porque luego él lo estuvo buscando y ya no había ejemplares, ¿no? Es un libro que además había editado él. Y realmente pienso que ese libro, Todo sigue tranquilo, es la verdadera fuente de inspiración de Los Ilusos, cuanto más lo pienso, porque son relatos que escribió este Chuse, que son todo de personajes como de 20 y tantos años, que están en una especie de limbo raro, que no sabes muy bien qué les pasa, que están como con algo que se les ha jodido, que se les ha roto, pero que tampoco se explicita nunca. Y de hecho, el fragmento que sale en la película de la contraportada, ese es como se dice en la película, pues es un texto que supuestamente escribió él, pero bueno, no sé, está como muy presente en la película a través de Félix. Y es bonito, ¿no? Cuando siempre cuento eso, que es una cosa que me gusta, de lo que más me gusta a mí de la película es el momento en que al azar el actor Francesco, bueno, está con su amiga, con Isabel, y le dice, léeme algo más de ese libro, es el libro de Chuse. Y la verdad es que eso no estaba escrito así, ¿no? Lo improvisaron, entonces al azar Francesco abrió el libro y encontró una página y leyó eso de tengo 24 años y soy un anciano que agoniza, que no se acuerda ni de su mismo nombre, que tiene miedo de su mismo nombre, que se cagan los calzoncillos, ¿no? Y fue una cosa muy brutal, porque probablemente ese es como el fragmento de todo el libro como más definitivo, ¿no? Que más define muchas cosas de Chuse. Y el actor lo encontró al azar, lo leyó, y claro, la actriz se quedó como muy cortada, ¿no? Porque la escena como que estaba casi en un tono un poco de comedia, ella le había dado con el libro en la cabeza, estaba como riéndose y de repente se le heló la sonrisa a ella y nos quedamos todos en silencio, y de hecho ella en la película dice, ya, y yo creo que me lo dice a mí, o sea, dice, ya, como ya, corta ya. Y en ese momento que ella dijo ya, el chasis de la película se terminó, la película, y cortó y se fue a negro, y así está montado, ¿no? Y para mí es como un ejemplo de lo mejor de la película que a mí me ha dado, ¿no? Que es el azar ese un poco que yo nunca habría hecho ese corte, ¿no? Es el corte que hizo la cámara y tal. Félix Romeo, por cierto, aparece cuando llegó el centenario del cine, se hizo una película colectiva en la que invitaron a cineastas de todo el mundo a que filmaran un minuto Lumière con una cámara de 2 Lumière, y Fernando Trueba lo que filmó fue la salida de la cárcel de Félix Romeo, que había estado preso por el sector del ejército, por insumiso. Estaba en ese momento preso. Zaragoza, en la cárcel de Torrero, podía salir todos los días a las 8 de la mañana y tenía que volver a las 10 de la noche. Entonces íbamos a Zaragoza, pasábamos el día con él y por la noche volvía a la cárcel, a su celda con un asesino y un tipo que se había enviado droga a sí mismo, un cartero. Él lo cuenta en el libro póstumo de Félix que se llama Noche de los enamorados, cuenta la historia eso, con el asesino con el que compartía celda y tal, que es un libro impresionante. No sé si hay tiempo para alguna pregunta más. Sí, una pregunta más, dicen. ¿Comentario, sugerencia? Bueno, pues gracias por la paciencia y continúa las sesiones low cost con más cine, más música, más cine.